Valeria entró a la galería con un paso tranquilo, sin prisa y sin expectativa visible. Tenía 31 años y una forma de moverse que no buscaba llamar la atención. Su ropa era sencilla, limpia, sin marcas evidentes. No parecía incómoda ni insegura, solo atenta. Desde el primer segundo percibió el contraste entre el brillo del lugar y la frialdad humana que lo habitaba. El espacio estaba lleno de piezas artesanales cuidadosamente iluminadas, vitrinas impecables y un silencio que no era elegante, sino tenso. Ningún empleado se acercó a saludarla. No hubo una bienvenida, ni una pregunta básica, ni siquiera una mirada sostenida. Tu comentario me da fuerzas para seguir creando estos videos con tanto cariño. Aún no hemos alcanzado la monetización y tu apoyo puede cambiar el rumbo de este canal. Si esta historia tocó tu corazón, escríbelo aquí abajo. Y bendiciones. Valeria caminó unos pasos más, observando los detalles del lugar, el orden casi obsesivo, la música suave que no lograba disimular la incomodidad. Notó cómo dos vendedores atendían con entusiasmo a una pareja bien vestida que acababa de entrar después de ella. Escuchó risas amables, explicaciones largas, gestos atentos. Con ella, nada. El silencio empezó a pesarle, no como una sorpresa, sino como una confirmación conocida. No era la primera vez que sentía esa forma de exclusión que no se dice, pero se siente. Nadie la expulsaba, pero nadie la incluía. Era como si su presencia fuera tolerada solo porque no había una razón explícita para sacarla. El ambiente, tan cuidado en lo estético, se volvía emocionalmente hostil. Valeria se detuvo frente a una vitrina lateral. Observó una pieza con detenimiento, inclinando apenas la cabeza para ver mejor los grabados. Sabía lo que estaba mirando. Reconocía el estilo, el origen, incluso el periodo aproximado. Aún así, nadie se acercó. Un empleado pasó a su lado sin saludarla, fingiendo revisar un estante que no necesitaba atención. Las miradas eran rápidas, evaluadoras, y se retiraban de inmediato. No había gestos abiertos de desprecio, pero sí una suma de pequeños actos que construían un mensaje claro. Valeria no parecía encajar en el perfil esperado del lugar. No llevaba joyas llamativas ni hablaba por teléfono. No mostraba señales externas de poder adquisitivo. Eso parecía suficiente. El narrador describe cómo ese tipo de exclusión no necesita palabras para ser efectiva. Se instala lentamente, genera incomodidad y hace que la persona se pregunte si debería irse, aunque no haya hecho nada mal. Valeria, sin embargo, permaneció. No por orgullo, sino por convicción. Había ido allí por una razón concreta y no pensaba irse sin intentar cumplirla. El tiempo pasaba y la sensación de estar siendo ignorada se volvía más evidente. Otros clientes entraban y salían, siempre atendidos. Ella seguía sola, desplazándose con calma, tocando con cuidado el borde de una vitrina, sin invadir, sin exigir. El lugar era sofisticado, pero la experiencia era áspera. Desde ese primer momento, quedó claro que la historia no comenzaba con un conflicto abierto, sino con una ausencia. La ausencia de trato humano. La ausencia de respeto básico. Esa llegada silenciosa, que nadie quiso ver, marcó el inicio de una jornada que no terminaría como empezó. Marisol observaba desde el fondo de la galería. Tenía 43 años y una postura que transmitía control. Era la administradora general y conocía bien el tipo de clientes que quería atraer. Desde su posición, vio entrar a Valeria y decidió no intervenir. No dio una orden directa, pero sus gestos fueron suficientes. Una mirada breve a un empleado, un movimiento de cabeza, y la prioridad quedó clara. Mientras otros clientes eran atendidos con sonrisas y explicaciones detalladas, Valeria seguía siendo invisible. Marisol caminaba por el espacio, supervisando, pero evitaba cruzarse con ella. Cada vez que Valeria parecía a punto de pedir ayuda, alguien se adelantaba para atender a otra persona. La cortesía existía, pero estaba dirigida a otros. Finalmente, Valeria se acercó al mostrador y pidió ver una pieza histórica específica. Lo hizo con voz tranquila, sin exigencias. Marisol respondió sin levantar demasiado la mirada, con un tono correcto, pero distante.
Le dijo que esa pieza no estaba disponible para cualquier visitante y que no era para personas como ella. La frase fue dicha sin gritos, casi como una aclaración administrativa. El impacto fue inmediato. No por el volumen, sino por la intención. Algunos empleados escucharon y bajaron la mirada. Un cliente cercano fingió interés en otra vitrina. Nadie reaccionó de forma abierta. La humillación se instaló en el aire con una naturalidad inquietante. El narrador se detiene en ese momento para mostrar cómo la crueldad puede esconderse detrás de una supuesta educación. No hubo insultos directos, pero sí una línea clara entre quienes pertenecían y quienes no. Valeria sintió el peso de esa distinción, no como un ataque personal, sino como una negación de su lugar. Marisol mantuvo la compostura. Explicó que las piezas de cierto valor requerían un perfil adecuado, usando palabras neutras, técnicas. Habló de protocolos, de cuidado, de exclusividad. Cada palabra parecía razonable por separado, pero juntas construían un muro. Valeria no respondió de inmediato. Escuchó, asintió levemente y volvió a mirar la vitrina. Su silencio no era sumisión, sino observación. Notó cómo algunos empleados se movían incómodos. Sabían que algo no estaba bien, pero no intervenían. El miedo a contrariar a Marisol era evidente. Otros clientes percibieron la tensión, pero eligieron no involucrarse. La incomodidad ajena rara vez es suficiente para generar acción. El ambiente elegante seguía funcionando, aunque por debajo se acumulaba una sensación de injusticia. La primera humillación no fue un estallido, sino un proceso. Se disfrazó de norma, de selección, de buen gusto. Fue calculada, medida y pública, aunque nadie la señalara. Valeria quedó expuesta sin que nadie levantara la voz. Ese momento marcó un punto sin retorno emocional. No porque Valeria se sintiera derrotada, sino porque entendió con claridad el tipo de lógica que gobernaba ese lugar. Y decidió, en silencio, permanecer un poco más. La situación dio un giro cuando Marisol decidió intervenir de forma más directa. Sin pedir permiso ni dar explicación previa, tomó la pieza de las manos de Valeria con un movimiento brusco. No fue un gesto accidental ni torpe. Fue firme, rápido y cargado de intención. Al hacerlo, dijo en voz alta que ese tipo de objetos requerían cuidado y conocimiento, insinuando que Valeria no tenía ninguno de los dos. No habló de la pieza. Habló de ella. Ese gesto cambió el ambiente por completo. Ya no se trataba solo de indiferencia. Ahora el desprecio era visible, público y difícil de ignorar. Algunos clientes levantaron la vista. Otros sonrieron con incomodidad. Se escucharon risas contenidas, breves, nerviosas, como si la situación fuera una escena incómoda que no sabían cómo procesar. Nadie intervino. Valeria retrocedió apenas un paso, no por miedo, sino por sorpresa. No esperaba ese contacto. No había hecho nada fuera de lugar. Había sostenido la pieza con cuidado, siguiendo las indicaciones implícitas del espacio. Aún así, fue tratada como una amenaza. La acusación no tenía pruebas, pero tampoco necesitaba tenerlas. Bastaba con la autoridad de quien la hacía. El narrador describe cómo ese momento se convierte en un símbolo. No se trataba solo de proteger un objeto valioso, sino de marcar quién merecía estar allí y quién no. La pieza, en manos de Marisol, parecía representar un privilegio que podía ser retirado sin explicación. Valeria, en silencio, entendió el mensaje. Los empleados observaron la escena desde distintos puntos. Algunos bajaron la cabeza. Otros fingieron estar ocupados. Nadie se acercó a defenderla. La omisión se volvió parte del acto. La humillación dejó de ser individual y se transformó en colectiva. Todos participaban, incluso quienes no decían nada. Un cliente anciano, que había estado observando desde una esquina, dio un paso adelante. Con voz baja, intentó decir que Valeria no había hecho nada mal, que la había visto manejar la pieza con respeto. Su intervención fue breve y cautelosa. No buscaba confrontar, solo equilibrar la situación. Marisol lo interrumpió de inmediato, con un tono cortante.
Le dijo que no se metiera en asuntos internos y que ella sabía cómo manejar su tienda. El silencio que siguió fue más pesado que antes. El anciano retrocedió, visiblemente incómodo. Los demás clientes evitaron su mirada. La autoridad de Marisol quedó reafirmada, no por justicia, sino por miedo. El mensaje fue claro: cualquier intento de cuestionar sería reprimido. Valeria permaneció quieta. No levantó la voz ni reclamó. Su rostro no mostró enojo, solo una concentración profunda. Observaba a Marisol, a los empleados, al público. Registraba cada gesto, cada reacción. Entendía que ese momento no era solo suyo. Era una prueba para todos los presentes. La galería, que minutos antes parecía un espacio neutro, se había convertido en un escenario de exclusión evidente. El desprecio ya no estaba oculto detrás de gestos sutiles. Era directo, respaldado por la autoridad y sostenido por el silencio colectivo. Y nadie parecía dispuesto a detenerlo. Después de retirar la pieza, Marisol no se detuvo. Su tono cambió ligeramente, volviéndose más firme, más frío. Comentó que ciertos comportamientos podían interpretarse como sospechosos y que, por seguridad, era importante mantener el orden. No mencionó a Valeria por nombre, pero todas las miradas se dirigieron hacia ella. La insinuación era clara. Marisol agregó que, si era necesario, podía llamar a seguridad. Lo dijo como quien menciona un procedimiento estándar, sin emoción. Esa frase marcó un punto de no retorno. La amenaza no fue explícita, pero su efecto fue inmediato. Los empleados se tensaron. Paula, que estaba cerca del mostrador, apretó los labios. Esteban evitó mirar a Valeria, claramente afectado. El narrador destaca cómo el miedo se propaga en espacios jerárquicos. Nadie quiere ser el siguiente. Nadie quiere perder su trabajo. Paula y Esteban sabían que la situación era injusta, pero también sabían que Marisol no toleraba cuestionamientos. El silencio se convirtió en una forma de autoprotección. Valeria escuchó todo con atención. No respondió. En lugar de eso, comenzó a observar detalles del lugar que antes habían pasado desapercibidos para los demás. Notó una placa discreta en una pared lateral, con el nombre del grupo propietario. Reconoció el logotipo. Lo había visto muchas veces. Entendió entonces que esa galería formaba parte de una adquisición reciente del grupo Alborada. Esa información cambió el contexto, pero no su comportamiento. Valeria decidió no revelar nada. No era el momento. Prefirió permitir que la situación avanzara hasta su límite. No por venganza, sino porque quería ver hasta dónde llegaría la lógica que estaba operando allí. Era una prueba moral, no solo para Marisol, sino para todos los presentes. Marisol interpretó el silencio de Valeria como debilidad. Continuó hablando de normas, de protocolos, de perfiles adecuados. Cada palabra reforzaba la idea de que Valeria no pertenecía. Algunos clientes comenzaron a sentirse incómodos, pero nadie se movió. La amenaza de seguridad flotaba en el aire como una advertencia silenciosa. Paula dio un paso atrás, fingiendo ordenar unos papeles. Esteban se acercó a una vitrina, sin saber qué hacer. Ambos sentían el peso de la situación, pero también el miedo a intervenir. El narrador no los juzga, solo expone la realidad de quienes se ven atrapados entre la ética y la necesidad. Valeria mantuvo la calma. Su postura seguía siendo serena. No había desafío en su mirada, solo determinación. Sabía que cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. Sabía que estaba permitiendo que la injusticia se expusiera por completo. Ese fue el punto de no retorno. Cuando la amenaza se instala, ya no hay neutralidad posible. Todos, incluso quienes callan, toman una posición. Y Valeria, en silencio, eligió seguir adelante. En medio de ese ambiente cargado, Valeria tomó una decisión. No habló. No explicó nada. Sacó su teléfono con un movimiento lento y controlado. Escribió un mensaje breve, directo, sin adornos. No necesitó más de unos segundos. Luego guardó el teléfono y volvió a levantar la mirada.
El contraste entre el caos interno del lugar y la calma de Valeria era evidente. Mientras Marisol seguía justificando su actitud y los empleados permanecían tensos, Valeria parecía completamente centrada. Su respiración era regular. Su expresión, neutra. No había ansiedad ni urgencia visible. El narrador enfatiza que esa decisión no fue impulsiva. Fue el resultado de una observación cuidadosa. Valeria sabía exactamente a quién estaba escribiendo y qué consecuencias tendría ese mensaje. No buscaba humillar a nadie. Buscaba que la verdad saliera a la superficie. Casi al mismo tiempo, en otro punto de la ciudad, Andrea, directora regional del Grupo Alborada, se encontraba realizando auditorías en una filial distinta. Boisi no estaba en su agenda principal, pero había decidido aprovechar el viaje para revisar algunos detalles pendientes. La coincidencia parecía demasiado precisa para ser casual. Mientras tanto, en la galería, el ambiente comenzó a cambiar de forma sutil. No había pasado nada visible, pero algo se sentía diferente. Marisol miró hacia la entrada varias veces, sin saber por qué. Los empleados percibieron una tensión nueva, distinta. Los clientes dejaron de hablar entre ellos. Valeria permaneció en su lugar. No buscó atención. No intentó detener a Marisol. Simplemente esperó. Sabía que las consecuencias no tardarían. La injusticia, cuando se expone por completo, suele atraer su propia corrección. El narrador describe esa espera como un momento suspendido. Nadie sabía lo que estaba por venir, pero todos sentían que algo estaba a punto de ocurrir. El desprecio había llegado demasiado lejos. La amenaza había sido pronunciada. El límite estaba claro. La galería, antes ruidosa en su incomodidad, se volvió extrañamente silenciosa. Cada sonido parecía amplificado. Un paso, un roce, una respiración. El tiempo parecía alargarse. Valeria no miró el reloj. No lo necesitaba. Su decisión ya estaba tomada y el mensaje enviado. A partir de ese instante, el destino de todos los presentes dejó de estar en manos de Marisol. La historia avanzaba hacia su clímax, aunque nadie allí lo sabía aún. La puerta principal de la galería se abrió sin brusquedad, pero el sonido fue suficiente para alterar el equilibrio del lugar. No fue una entrada ruidosa ni teatral. Fue firme. Andrea avanzó con pasos seguros, acompañada por Lucía y Paula. No miró inmediatamente a nadie en particular. Primero observó el espacio, como quien evalúa un entorno que ya conoce, pero que ahora revela algo distinto. Las conversaciones se apagaron de forma casi automática. Los empleados dejaron de moverse. Los clientes interrumpieron cualquier gesto que estuvieran haciendo. Incluso Marisol sintió una presión inesperada en el pecho, aunque no supo explicar por qué. Algo estaba fuera de control, y lo supo en ese instante. Andrea se detuvo unos segundos cerca de la entrada. Analizó los rostros tensos, la postura rígida de algunos empleados, el silencio incómodo que se había instalado. No hizo preguntas. No necesitó hacerlo. La información estaba escrita en el ambiente. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia el interior de la galería. Pasó junto a Marisol sin mirarla. Ese gesto, tan simple como contundente, descolocó por completo a la administradora. Marisol intentó recomponerse, pero no logró intervenir. No sabía quién era esa mujer, pero entendía que su presencia no era común. Andrea se dirigió directamente hacia Valeria. No dudó. No desvió la mirada. Al llegar frente a ella, se detuvo y adoptó una postura respetuosa. No hubo prisa ni exageración. Solo reconocimiento. Ese instante congeló el tiempo. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo, pero todos sentían el peso de ese gesto. La mujer que había sido ignorada, humillada y amenazada minutos antes, ahora era el centro absoluto de atención. Y no por imposición, sino por respeto. El silencio que siguió fue total. No hubo murmullos ni movimientos. Solo la certeza colectiva de que algo irreversible acababa de comenzar. Andrea se dirigió a Valeria con un tono claro y firme. La llamó por su nombre completo, sin titubeos,
y le habló con una deferencia profesional que no dejaba lugar a dudas. Le dijo que esperaba no haber llegado tarde y que agradecía su paciencia. No explicó nada más. No hizo falta. El impacto fue inmediato y profundo. Los empleados se miraron entre sí, confundidos. Algunos clientes abrieron los ojos con incredulidad. Marisol sintió como el suelo parecía desaparecer bajo sus pies. La escena que había controlado hasta hacía unos minutos ya no le pertenecía. Andrea continuó hablando, explicando de forma directa que Valeria era la principal responsable de la expansión nacional del Grupo Alborada. No elevó la voz. No buscó dramatizar. Simplemente expuso un hecho. La verdad, dicha sin adornos, cayó como un golpe seco. El silencio se volvió aún más pesado. Nadie se movió. Nadie interrumpió. La revelación no necesitó confirmación adicional. El respeto con el que Andrea se dirigía a Valeria era suficiente prueba. Marisol intentó decir algo, pero no encontró palabras. Su autoridad, construida sobre gestos y silencios impuestos, se desmoronó en segundos. Comprendió, demasiado tarde, que había juzgado mal. No solo a una persona, sino a una realidad que no supo o no quiso ver. Valeria escuchó sin cambiar su expresión. No había satisfacción ni revancha en su rostro. Solo una calma serena. No necesitaba defenderse. La verdad lo hacía por ella. Los clientes, testigos involuntarios, comenzaron a entender la magnitud de lo ocurrido. La humillación previa adquirió un nuevo peso. No se trataba solo de un error de trato, sino de una falla profunda de valores. Ese momento no fue ruidoso. Fue devastador precisamente por su sobriedad. La verdad, expuesta con respeto, había cambiado todo. Andrea hizo una señal discreta a Lucía. Sin decir una palabra, Lucía colocó sobre el mostrador una carpeta con documentos internos, informes administrativos y registros de seguimiento. Los papeles quedaron a la vista de todos. No como una exhibición, sino como una constatación. Andrea explicó que no era la primera vez que se recibían reportes sobre conductas similares. Señaló que Marisol ya había sido advertida en otra ciudad por actitudes discriminatorias y abusos de autoridad. Las advertencias habían sido claras. Las oportunidades de cambio, reales. El narrador detalla cómo esa información cayó como una segunda revelación. No se trataba de un error aislado ni de un mal día. Era un patrón. Un comportamiento repetido, sostenido en el tiempo y protegido por el silencio. Andrea continuó, mencionando que las cámaras internas de la galería, utilizadas para entrenamiento y control de calidad, habían registrado toda la situación desde la entrada de Valeria. Cada omisión, cada gesto, cada palabra quedó documentada. No había espacio para negaciones. Marisol bajó la mirada. Ya no intentó justificarse. Sabía que cualquier explicación llegaba tarde. Las pruebas hablaban por sí solas. Los empleados comenzaron a entender que la justicia que se estaba formando no era un acto impulsivo. Era una consecuencia. No había gritos ni acusaciones exageradas. Solo hechos acumulados que finalmente salían a la luz. La galería, testigo de tantas transacciones silenciosas, ahora presenciaba algo distinto. Una rendición de cuentas. No como espectáculo, sino como cierre inevitable de decisiones tomadas una y otra vez. La sensación que se instaló no fue de venganza, sino de equilibrio. Lo que había sido torcido empezaba a enderezarse, no por castigo, sino por verdad. El ambiente cambió de forma perceptible. Los empleados ya no miraban a Marisol buscando aprobación. Ahora evitaban su mirada. Esteban, visiblemente afectado, confirmó de manera indirecta que situaciones similares habían ocurrido antes. No dio detalles innecesarios. No hizo acusaciones directas. Solo reconoció una realidad que ya no podía ocultarse. Paula, con voz baja, expresó arrepentimiento por haber guardado silencio. No intentó justificarse. Reconoció el miedo que la había paralizado. Ese reconocimiento fue suficiente para mostrar el peso emocional del momento.
Marisol intentó hablar, explicar que solo seguía normas, que buscaba proteger el negocio. Pero sus palabras sonaron vacías. Las actitudes anteriores hablaban más fuerte que cualquier discurso tardío. El narrador muestra cómo el miedo, que antes controlaba el espacio, comenzó a desplazarse. Ya no estaba del lado de quienes eran humillados. Ahora lo sentía quien había ejercido el abuso. La autoridad sin ética se volvía frágil. Los clientes observaban en silencio. Algunos con alivio. Otros con incomodidad. Todos entendían que estaban presenciando un cambio real. La opresión, sostenida durante tanto tiempo, empezaba a ceder. Y con ella, la respiración contenida de quienes habían soportado en silencio. Andrea comunicó la decisión con claridad y firmeza. Informó que Marisol estaba siendo removida del cargo de forma inmediata. No lo presentó como un castigo ejemplar ni como una reacción emocional. Fue el resultado lógico de un patrón continuo de desprecio humano y mala gestión. Marisol escuchó sin interrumpir. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y derrota. Entendió que no se trataba solo de perder un puesto, sino de enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. No hubo aplausos ni celebraciones. Tampoco humillación pública excesiva. Solo la verdad expuesta, frente a todos, sin adornos. El lugar donde creía tener control absoluto se convirtió en el escenario de su caída. Andrea mantuvo un tono profesional en todo momento. Explicó los pasos a seguir y dejó claro que la empresa no toleraría ese tipo de conductas. No por imagen, sino por convicción. Marisol salió del centro de la escena sin resistencia. Su autoridad se había disuelto. Lo que quedaba era el impacto psicológico de haberlo perdido todo en el mismo espacio donde antes imponía miedo. La caída no fue ruidosa. Fue inevitable. Antes de que el momento concluyera, Valeria habló. Lo hizo con calma, sin elevar la voz. Explicó que la pieza que había pedido ver no representaba solo un valor histórico o financiero. Para ella, era la memoria de su padre fallecido. Un vínculo personal que nadie allí se había detenido a imaginar. Contó, de forma breve, que su padre había trabajado con artesanos similares y que esa pieza conectaba directamente con su historia familiar. No buscaba lástima. Solo contexto. El efecto fue inmediato. La galería quedó en silencio absoluto. La indignación se transformó en reflexión. La humillación previa adquirió una dimensión más profunda. Valeria no reprochó. No acusó. Simplemente mostró que detrás de cada persona hay historias invisibles que no se ven a simple vista. Ese fue el golpe final. No de poder, sino de humanidad. Después de la decisión tomada, el ambiente no se relajó de inmediato. El silencio seguía presente, pero ya no era opresivo. Era un silencio distinto, cargado de comprensión. Andrea tomó unos segundos antes de continuar. No hablaba por impulso. Cada palabra que decía tenía un propósito claro. Explicó que se realizarían cambios inmediatos en la gestión de la galería. No como una reacción al momento, sino como una corrección necesaria. Señaló a los empleados que, aun sin intervenir de forma directa, habían mostrado incomodidad y respeto durante la situación. No los expuso, pero dejó claro que esas actitudes no habían pasado desapercibidas. Mencionó que en ambientes donde existe una jerarquía rígida, no siempre es fácil actuar. Aún así, reconoció que hubo gestos humanos que marcaron la diferencia. Miradas que no juzgaron. Silencios que no aprobaron. Presencias que no se alinearon con la humillación. Paula escuchó con atención. Sus manos temblaban levemente. Nunca había pensado que alguien notaría su incomodidad. Esteban respiró hondo, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera soltar una carga invisible. Ese reconocimiento no era un premio. Era una validación moral. Andrea dejó claro que la dignidad no se restaura solo sancionando errores, sino también reforzando comportamientos correctos. Dijo que la empresa necesitaba personas que entendieran que el trato humano no es negociable. Valeria observó en silencio. No buscaba protagonismo. Para ella,
Ese momento era tan importante como el clímax anterior. Ver que la humanidad también podía ser reconocida le confirmaba que su decisión había valido la pena. La justicia emocional comenzaba a tomar forma. No con aplausos ni discursos, sino con actos concretos. Luego, Andrea abordó una parte incómoda, pero necesaria. Habló del silencio. No lo hizo con dureza, pero tampoco con indulgencia. Explicó que permanecer callado ante una injusticia no es una posición neutra. Tiene consecuencias. Los empleados que habían optado por ignorar la situación sintieron el peso de esas palabras. No fueron señalados públicamente, pero sabían que hablaba de ellos. Andrea explicó que se realizarían evaluaciones internas y que habría consecuencias administrativas proporcionales. No castigos ejemplares, sino responsabilidades claras. La narrativa se detiene en la incomodidad de ese momento. Nadie podía esconderse detrás de excusas. El miedo, la conveniencia y la costumbre habían sido decisiones, aunque difíciles. Y toda decisión deja huella. Algunos empleados bajaron la mirada. Otros respiraron hondo, aceptando lo inevitable. Comprendieron que el silencio, aunque comprensible, también construye entornos donde la injusticia se normaliza. Valeria no intervino. No juzgó. Sabía que cada persona allí tendría que procesar ese aprendizaje a su propio ritmo. No buscaba culpables, sino conciencia. Andrea dejó claro que la empresa no esperaba héroes, pero sí responsabilidad. Que el respeto no es una opción personal, sino una base mínima de convivencia profesional. Ese momento generó una reflexión silenciosa. Muchos se vieron reflejados. No solo en la galería, sino en experiencias pasadas, en trabajos anteriores, en situaciones donde habían elegido callar. La acción decreciente avanzaba, no disminuyendo la intensidad, sino transformándola en comprensión profunda. Con las decisiones claras, el ambiente comenzó a cambiar de forma gradual. No fue inmediato ni espectacular. Fue sutil. Los empleados empezaron a moverse con otra energía. Las miradas ya no evitaban, sino que reconocían. La galería, que antes se sentía fría y tensa, empezó a recuperar algo esencial. Humanidad. No cambió su estética ni su lujo, pero el espacio dejó de ser hostil. Se volvió habitable. Algunos clientes, que aún permanecían allí, comentaban en voz baja lo ocurrido. No como chisme, sino como reflexión. Habían sido testigos de algo real, incómodo y necesario. Valeria caminó unos pasos, observando nuevamente las piezas. Esta vez, un empleado se acercó sin miedo, con respeto genuino. No para vender, sino para acompañar. Ese gesto simple marcó una diferencia enorme. Andrea observó el lugar por última vez antes de retirarse. Sabía que el cambio no se consolidaba en minutos, pero el primer paso estaba dado. La galería ya no funcionaría bajo la lógica del desprecio silencioso. La injusticia había sido expuesta. Ahora quedaba el trabajo diario de no repetirla. Antes de salir, Valeria se detuvo cerca de la entrada. Observó el lugar una última vez. No lo hizo con resentimiento, sino con claridad. Sabía que esa experiencia no había sido en vano. Andrea se acercó brevemente, pero no intercambiaron palabras innecesarias. Ambas entendían el significado del momento. Valeria no buscaba reconocimiento público ni disculpas formales. Antes de irse, Valeria expresó algo simple. Dijo que el respeto no depende del estatus, del dinero ni de la apariencia. Depende de la elección diaria de tratar al otro como una persona completa. Nada más. Nada menos. No fue un discurso. Fue una afirmación directa, humana. No levantó la voz. No buscó impactar. Pero todos escucharon. Explicó que nadie puede saber qué historia carga quien tiene enfrente. Que subestimar a alguien por su apariencia es una forma de ignorancia que siempre termina volviéndose en contra de quien la ejerce. Algunos empleados asintieron. Otros respiraron hondo. La lección no era cómoda, pero era necesaria. Valeria no se despidió de Marisol. No había nada que decir. La situación ya hablaba por sí sola.
Al cruzar la puerta, no sintió alivio ni triunfo. Sintió coherencia. Había actuado de acuerdo con sus valores, incluso cuando era más fácil irse. Con el paso de los días, lo ocurrido siguió resonando en la galería. No como un escándalo, sino como un punto de quiebre. Los empleados comenzaron a relacionarse de forma distinta. Más atentos. Más conscientes. Marisol enfrentó las consecuencias de sus elecciones. No como víctima, sino como responsable. Comprendió, quizá demasiado tarde, que el poder sin humanidad se sostiene solo por un tiempo limitado. Paula decidió hablar más. Esteban aprendió a no mirar hacia otro lado. Los clientes habituales notaron el cambio en el trato, incluso sin conocer los detalles. La historia no terminó cuando Valeria se fue. Continuó en cada interacción, en cada decisión pequeña. Ese fue el verdadero impacto. El narrador concluye reforzando que todas las personas cargan historias invisibles. Que la apariencia nunca cuenta el relato completo. Y que el mayor error de una vida puede ser subestimar a alguien sin conocer su camino. El eco de ese día no fue ruido. Fue conciencia.